Lamentablemente, 1 de cada 4 comerciantes en el país es víctima de cobro de piso o extorsión. Así lo ha afirmado la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, ANPEC. Y este tipo de delitos ocurre en 2/3 partes del país y los criminales se pueden llevar hasta 20,000 pesos al mes. Vamos a platicar con el profesor Cuauhtémoc Rivera, que es presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, a quien agradecemos que nos acompañe esta mañana. Profesor, muy buenos días, bienvenido al programa. Muy buenos días, igual me da mucho gusto saludarla a usted y a su audiencia y poder platicar de este tema de interés. Igualmente, profesor, díganos cómo usted observa que ha evolucionado este problema, que parecería ser pues la piedra más dura de roer de todo lo que son los componentes del Sistema Nacional de Seguridad en México, profesor. Así es, coincidiendo por lo dicho por el presidente de la República en días recientes en cuanto a eso, que ha señalado que ciertamente la extorsión es uno de los delitos más difíciles de contener por el aparato de seguridad y por la sociedad en su conjunto, ya que es como el moho que corroe los tejidos sociales por debajo de la alfombra y que es muy difícil de sobrellevar y llevar por parte de la contención de la autoridad o del Estado de Derecho. El asunto es muy sencillo. Este asunto hasta ahora ha sido considerado un delito menor, por lo que muchos delincuentes han encontrado ahí su nicho de operación. Operan de formas muy diversas, pero en general se presentan como contratos de protección a cambio de que no te pase a ti nada, a ti o a tu negocio, a tu familia, a ti, tu negocio. Y bueno, te llevan a un punto, a un rincón, en donde te vulneran de tal forma que mucha gente pues termina aceptando estas condiciones de estas reglas de juego tan ilegales y tan indebidas, y se les cede dando el dinero que te piden, ¿no? Entonces se empieza con el cobro de derecho de piso. Bien dices que puede llegar hasta 20,000 pesos, pero realmente ellos se mueven de acuerdo el sapo la pedra, es decir, si hay un negocio de un giro de un tamaño, pues es tanto, de otro tamaño es tanto. Se adecuan al circulante del negocio, por así decirlo. Sí. Y se la lleva, ¿no? Y bueno, esto ya se está generalizando en el país. Nosotros calculamos o hemos recibido noticias de esto en 2/3 partes con mayor insistencia que nada, ¿no? Entonces hay un tercio más o menos del país, como 10 son estados que están tranquilos o menos, más relajados de este asunto, otros en foco amarillo y otros en foco rojo. Así está dividido en 3 partes del país y lamentablemente la tendencia es a que va en ascenso este asunto y que no hemos podido encontrar la fórmula de contención. Profesor Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, ¿podría ejemplificarnos cómo ha ido evolucionando, por ejemplo, en los últimos 5 años, en términos pues de esta lamentable normalización que usted nos describe? Porque parecería ser que es como un fenómeno con el que hay que aprender a vivir en vez de construir soluciones para superarlo. ¿Cómo se ha visto este crecimiento? ¿Puede darnos ejemplos del aumento del problema? Fíjate que lo has dicho muy bien y coincidimos con eso que has señalado, de que lo que más nos preocupa a nosotros es este fenómeno de normalización, en donde la sociedad pareciera que estamos llegando a la conclusión de que para poder hacer una actividad económica productiva o para buscar ganar un dinero por la vía del trabajo, tienes que tener una cuota prevista para este tipo de pagos ilícitos que te exigen estas pandillas. ¿Cómo ha evolucionado? Como cuando en un hogar, podríamos hacer este paralelismo tal vez no muy acertado, de que en un hogar se te empieza a fundir un foco o detallitos, tú dices, no, luego lo arreglo. Nosotros como sociedad nos fuimos dejando estas cosas, porque decíamos, pues, ¿qué tanto? ¿Y qué tanto? O sea, la gente al final del día empezó a acuñar el de mejor arréglate con ellos, hombre, no te metas en problemas. Mejor arréglate, quítate de líos, dales esa lana, o sea, no pasa nada. Pero eso fue escalando hasta volverse más que una prerrogativa, una acción imperativa. Entonces ahora el que no lo hace realmente está en graves problemas. Y ejemplos de esto, bueno, recientemente lo acabamos de ver en Tamaulipas, pero previos, si recuperamos la memoria corta,
podemos acordarnos de lo ocurrido en Celaya, de lo ocurrido en Fresnillo, de lo ocurrido en el Estado de México, de lo que pasa en Michoacán, de lo que pasa en la propia ciudad, en la capital. Es decir, en muchas partes tenemos ejemplos muy puntuales en donde la gente que no ha entrado al juego de esta nueva forma de ver la vida económica y comercial del país se ha metido en graves problemas y les han hecho graves daños. ¿Qué porcentaje del comercio, qué porcentaje de las ganancias se están canalizando en promedio en este pago, en esta extorsión, profesor Cuauhtémoc Rivera? Sí, me gusta decir esta frase, que el banderazo previo a COVID de este tipo de ilícitos, como que podríamos llamarle extorsiones mordidas o pagos obligados, entonces podría decir que en pequeños negocios podría empezar de 200 pesos. Y tú decías, pues sí, iban por sus 200 pesos a la semana. Ahora el banderazo es de 500, ¿verdad? En los pequeños negocios. Pero sin embargo, hay taquerías, restaurantes o negocios exitosos, súper, como te digo, ven que hay más circulante y elevan su cuota. Además, ha habido noticias ahí en la Miguel Hidalgo, restaurantes de nivel, de alta gama, que han tenido que ceder al cobro de este tipo de gentes. De todo tipo de negocios. Pues gracias por acompañarnos. Vamos a seguir pendiente del tema, profesor Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes.